Gaceto Cayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Sobre el terrorismo, yo ahí sí voy a ser muy conciso. El terrorismo dejó de ser una amenaza o una de las principales amenazas a la seguridad, a la gobernabilidad, con la captura de Guzmán. ¿No? Esa fue su derrota. La captura de Guzmán fue la derrota de Sendero. ¿Ya? Obviamente hubieron hechos previos, ¿no? La derrota en el campo, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, la desarticulación de parte del aparato partidario, de economía, ¿no? De socorro popular, pero la derrota de Guzmán, la captura de Guzmán sella la derrota tanto política como militar de Sendero Luminoso. Por lo tanto, desde el 92, Sendero ya no era una amenaza, ¿no? Y el puntillazo final fue la captura de Feliciano. Hoy en el Perú, yo voy un poquito más allá ahora, de mi segunda conclusión, ¿no? Si el terrorismo fue derrotado en el 92, el puntillazo final lo recibió con la captura de Feliciano en julio del 99, hoy ya no hay terrorismo en el Perú, ¿no? Porque los que fueron terroristas fueron derrotados, ¿no? Y estos han seguido un camino que yo creo que el propio fujimorismo los preparó, sobre todo Montesinos, obviamente con el aval de Fujimori. Sobre el terrorismo, entonces, para rematar, por un lado, está derrotado, ya no hay terrorismo en el Perú, lo del BRAE es narcotráfico, los quipe palominos no son narcoterroristas, ¿no? En consecuencia, lo que ellos quieren es participar de la vida política, electoral, formal del Perú, a través de Movadep y del FUDEP. Ese es el camino, ya no se puede seguir inventando trapos rojos con la hoz y el martillo, granadas en las calles, esos son en realidad cortinas de humo, ¿ya? Ahí está cerrado el tema, el asunto está ahora si el país es capaz de ver cómo lo integra, porque de eso se trata, tener, como Hernando Soto decía, una política de pacificación con Sendero, que ya no ha decidido no volver a las armas, ¿no? Como queda claro con todo lo que está pasando desde que ellos llamaron al Chapo un acuerdo de paz, después solución política, ahora ya están con, digamos, paz, desarrollo. ¿El Estado sigue pensando que hay remanente? No, el Estado, los gobiernos inventan que hay remanente. Inventan. La realidad es que el Movadep ha hecho marchas, ha pedido su inscripción el 2011 con 300.000 firmas, ha pedido su inscripción como FUDEP el 2016 con alrededor de 500.000 firmas o más. Así es que el Estado y todos los peruanos debemos saber, porque no nos interesa el discurso oficial, ahora ya no se habla de terrorismo, ahora se habla de ultraizquierda. Recuerda lo que ha dicho PPK alrededor del paro papero, ¿no? Ya hablan de ultraizquierda y no habla de terrorismo. ¿Por qué? Porque obviamente hablar de terrorismo ya no tiene el impacto que tenía hasta hace 1 año, 2 años, ¿no? Que sí era manipular la psicología, los miedos, los traumas que hemos heredado de los años 80 y 90, ¿no? Entonces, entonces cerramos el tema. Sobre el narcotráfico. El narcotráfico lo que ha hecho es reubicarse en nuevas zonas. Por ejemplo, ha dejado el Alto Guayaga no totalmente, sino que se ha ido Pichispalcazu, se ha ido a Puno, se ha ido a Loreto, ¿no? Quizás a una parte de Lamas, también en San Martín, por ahí se ha ido, ¿no? Lo del Alto Guayaga dejó de ser la principal zona de producción de coca, de pasta y cocaína del Perú. Su lugar lo ocupó el BRAE está protegido, el narcotráfico, hay que decirlo, por una estrategia militar antisubversiva que no combate al narcotráfico, sino a terroristas que no son reales, son fantasmagóricos. Ahí no existe senderismo, no existe terrorismo, no existe narcoterrorismo. Ese es el discurso oficial de cierto sector interesado en no combatir al narcotráfico. Tener una estrategia militar casi 10 años, porque en marzo de este año se cumplen 10 años de estrategia militar antisubversiva o antiterrorista, ha servido en la práctica para que el narcotráfico
convierte al BRAE en la principal zona de producción de coca y de cocaína. Ahí no hay menos de 30.000 hectáreas ni menos de 250 toneladas de producción de cocaína anual. Eso es lo que el BRAE, por eso es que no hay nada. Entonces, lo mismo ha ocurrido con la coca del Alto Guayaga. Se ha ido a otras zonas y hoy tenemos, por ejemplo, zonas donde ha habido erradicación, ¿no? Como Pichipalcazo se ha llenado. Zonas donde ha habido erradicación, Sangabán, en Carabaya o Púnico, se ha llenado. Zona de erradicación como Loreto, en la parte de Caballococha, ahora está lleno de coca. O sea, la erradicación por sí sola, con programa de desarrollo alternativo, más prevención, más algunas acciones de interdicción antinarcóticos, no funciona en el país. Lo que tiene que haber es, ¿por qué? Porque el narcotráfico también incluso ha crecido hacia el norte del Perú. Tenemos coca muy fuerte en Amazonas, pero mucho más fuerte se ha asentado en Condorcanqui, ¿no? Hay coca en todas las demás, en Chanyapoyas, en Rodríguez de Mendoza, en Luya, en Bongará, en Bagua, ¿no? Pero está asentado hoy en Condorcanqui porque tiene salida por el río Nieva hacia el Ecuador. Tenemos en Cajamarca, tenemos en 7 provincias coca, pero la más importante en estos momentos son 3 o 4, Celendín, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio. Ese es un eje muy importantísimo, donde hay no solo coca, sino hacia el norte, en las partes altas, amapola y en los pisos intermedios, marihuana. Entonces tenemos, por ejemplo, también hablando del norte, en la parte de Ancash, ¿no? Tenemos ahí 3 hasta 4 provincias que la coca está en crecimiento. Sin embargo, ni Naciones Unidas ni DEVIDA quieren ver esta realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos sus imágenes satelitales no dicen que no hay nada, ¿no? O sus imágenes de vuelos aéreos, no sé si serán reales, tampoco ven nada. Entonces, tenemos ahí un polo de crecimiento, ¿no? Que es Ancash. Tenemos, en el caso de La Libertad, prácticamente todas las provincias de sierra, como llamamos, de Trujillo o de La Libertad, tienen coca. Ranchimú, Virú, ¿no? Sánchez Carrión, Bolívar, Patás, todas tienen coca. Otusco también tiene coca. El único que no tendría, por lo menos no tengo datos empíricos para poder, es Santiago de Chuco. En consecuencia, esa zona sí está considerada con 1.300, a veces 1.500, lo bajan, lo suben, hacen lo que les da la gana con las cifras de esta zona, pero hay coca en todos lados, ¿no? En consecuencia, mira cómo se ha extendido la producción de coca. Sin embargo, en los datos de la superficie de la coca, de pronto, que estábamos en 60.000 el año 2011, en 62.000 el año 2012, han bajado a 43.000. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Muy rápidamente, porque eso tiene que ver mucho con la zona de Aguaitía y Padre Abad. Lo que ha ocurrido con la reducción en el papel de la coca es debido a que Ollanta, 3 años consecutivos, hasta 4, se hicieron erradicaciones astronómicas, nunca antes vista en nuestra historia, ¿no? Ni sabemos, sí sabemos que no se han realizado. Por ejemplo, en el año 2014 se habla de 32.000 hectáreas, ¿no? Pasaron de 12.000 hectáreas anuales a 32.000, es más del doble, ¿no? Eso es imposible, y lo vemos con un ejemplo de Padre Abad. En Padre Abad, o en la región Ucayali, habían 2.700 hectáreas. Ya, 2.700 hectáreas en todo Ucayali, que incluye Coronel Portillo, ¿no? Atalaya, Padre Abad. Bueno, en Purús no hay coca. De repente aparece, ¿eh? Porque ahora la coca se está reajustando hacia la selva baja. Bien, si tú tienes 2.700 hectáreas el año 2013, ¿cómo puedes erradicar 14.140 hectáreas en la provincia de Padre Abad? O sea, ese es un absurdo. Si en la región hay 2.700 y erradicas 14.140 hectáreas en Padre Abad, es obvio, ¿no? Es absolutamente claro que están inflando cifras.
lo están inflando groseramente, ni siquiera guardando las formas, porque hay muchas formas de inflar. En el Perú todas las estadísticas tienen alteraciones, pero lo que han hecho acá es una alteración geométrica, ya no hablemos ni siquiera de exponencial, ¿no? Entonces veamos otro ejemplo. Si tuviéramos que sumar todo lo que se radicó en Padre Abad del 2013, 2014, 2015, 2016 y ahora 2017, que están informando que son 27.000 hectáreas, estaríamos hablando de que se ha erradicado un poco más de 40.000 hectáreas solo en la provincia de Padre Abad, porque solo en esa provincia de Ucayali se radica. Entonces, ¿de dónde diablos está saliendo la coca? Porque la huelga cocalera, a la cual se iban a plegar en pleno contexto del paro papero, era para que cese la erradicación. Pero es un pedido de cese de la erradicación no para defender la coca, sino para sembrar coca, ¿no? Porque tú no puedes tener Alcora y tantos obreros con protección policial, que ha disminuido ciertamente, ya no hay pues una zona cocalera fuerte, ¿no? No existe artemio en el área, por lo tanto los mecanismos de seguridad también se han tenido que degradar. Pero ¿de dónde diablos puede sacar 40.000 hectáreas de coca en Padre Abad? O sea, eso no encaja en el rigor estadístico, ¿no? Si lo ponemos a la observación estadística de los matemáticos, de los economistas. Bien, vayamos a otro caso, el 2015. El 2015 se informaba que en Loreto había no más de 5.000 hectáreas, llegaba a 4.600 hectáreas más o menos, o 4.500 hectáreas, todo Loreto. Y en Loreto hay coca prácticamente en todas las provincias, ¿ya? Con excepción del Datén del Marañón. Pero tenemos en Yurimaguas, hay en Requena, hay en Contamana, que también se llama Ucayali, ¿no? La provincia de Ucayali. Tenemos lo que es Ramón Castilla, Caballococha, Putumayo y el mismo Maynas, ¿ya? O sea, todas las provincias de Loreto producen coca. El asunto es lo siguiente, de que pese a eso, en la data del 2015, se habla de menos de 4.500, no llegaban a 5.000 hectáreas en toda la región, a pesar que el Putumayo se estaba incrementando la coca por digamos, el desarme y el acuerdo de paz con la FARC, ¿no? Mucha gente se venía a esta zona, mucha gente que no va a ser incorporada al sistema, sale pues ¿no? Tiene experiencia de estar en narcotráfico, de proteger actividades ilegales como tal la madera, minería informal o ilegal. Entonces, se dice que en una zona de Caballococha, donde la mayor erradicación fue de 2.000 hectáreas en 2014, se dice que se ha erradicado 13.000 hectáreas. Pero si en toda la región no había 5.000 hectáreas ni 4.500, ¿cómo en una sola zona vas a erradicar 13.000? Es más o menos parecido a lo de Padre Abad. En consecuencia, yo solamente con esos casos, porque hay muchos más casos año por año, ¿no? Para poder derruir esa erradicación, digamos, ollantista, ¿no? La del 2016 ya entró Carmen Macías y ella misma quiso poner el parche diciendo la meta de este año es 16.000 hectáreas, que eran o más o menos honesto, lo que realmente se podría haber erradicado con punche y con recursos. Pero no, ya cuando ella dice eso, a la semana siguiente sale el avance del CORA que había 22.000 hectáreas erradicadas. O sea, ni siquiera la palabra de la jefa del ente rector de la lucha antidrogas valía, ¿no? Y al final terminaron con ¿cuánto? Erradicando 31.000 hectáreas, ¿no? Totalmente, obviamente es inflada, porque vayamos a los hechos. ¿Dónde está hoy el eje central de la coca en Ucayali? ¿Está en Padre Abad? No, está en Coronel Portillo. ¿En qué distritos? Más y sea, todas sus subcuencas del río Tamaya se están llenando de coca, ¿ya? Yo tengo un último texto que han llegado delegaciones y yo mismo he estado con ellos, ¿no? Y hemos conversado largo, con mapa en la mano, dónde está la coca, que lo voy a publicar, ¿ya? Entonces la coca está en Liramapuya, en el Sanuya, en el Buxaya, en el Noaya, ¿no? En el Putaya, está en el lago Imiría, ya la cosa en el lago Imiría ya está en los niveles de 80, 90, en consecuencia, ahí está. Otro distrito, Iparía, otro distrito, Callería, otro distrito, Nueva Requena, Campo Verde,
Entonces, el eje de la coca no está principalmente hoy en Padre Abad. ¿Y qué diablos hace el Cora 4 años seguidos, ahora con el 5.º año consecutivo? Este es un engaño, muchachos. ¿O no se quiere combatir el narcotráfico? Hay que decirlo con honestidad. Yo, menos mal que no dependo absolutamente de ninguno de los organismos de la cooperación que tiene de vida, ni de vida, pero Carmen Macías la conozco a todo su equipo, ¿no? Y lo puedo decir con absoluta honestidad, y ellos saben perfectamente que yo conozco el terreno. Es imposible, ¿no?, que seguir en Padre Abad. Ya, bueno, que sigan en Padre Abad, pero que se vayan a la zona de coca, pues, ¿no? Porque si se van más allá, ¿no?, por el río Ucayali, van a llegar a Contamana, y van a llegar a Sarayaco, y van a llegar a Pampa Hermosa, y van a llegar a Orellana, que está lleno de coca y que ya pertenece a Loreto. Entonces, lo siguiente, ese eje, ¿no?, se va a convertir en un polo muy grande, porque en Palma también con Requena, ¿no?, por el lado, hacia el lado derecho, con Yurimaguas, y eso fácilmente es un enorme potencial. No todos los días llega información de nuevos cultivos en la zona. Entonces, ahí tienes, yo lo que dije era que un potencial BRAE, y lo vuelvo a repetir acá, que sí, ahí en ese eje de todos esos distritos de Coronel Portillo, ¿no?, que empalma con la provincia de Ucayali y de Loreto, que prosigue hacia Requena, es un potencial BRAE. ¿Por qué? Porque también tenés coca en 2 o 3 distritos ya de Atalaya. Tienes coca en Tahuanía, tienes coca en Cepagua, y hay coca también en Oventeni, que pertenece a otro distrito, donde ha habido incluso pistas de aterrizaje y vuelos. En consecuencia, de vida, debe manejar esta información. O sea, es imposible que yo nomás lo sepa, no. Es más, lo estamos socializando. Y yo entonces diría, no dejen una parte, un grupo, ¿no?, de trabajadores del Cora, y váyanse a radicar donde está, ¿verdad?, en realidad la coca en ebullición, ¿no? Y esto mismo ocurre en muchas partes del país. Ejemplo, en Tocache ahora se está erradicando después de 2 años. Han ya estado en Uchiza, están en Tocache, se van a ir a Chunté, ¿no? Pero ¿dónde está la coca? En San Martín. ¿Acaso está solamente en Tocache? O sea, de vida, el Cora, el Ministerio del Interior, creen que uno es tonto y no saben que en Lamas hay mucha coca, ¿ya?, que empalma rápidamente con Yurimaguas, ¿no? Alianza, y se mete ahí hacia adentro y a Yurimaguas. Entonces, ahí está la coca. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Por qué no están donde está la coca? Por lo menos los nuevos embrios libres, ¿no? En suma, hay muchas partes del Perú donde yo te podría decir, pero hay que terminar la entrevista y diciendo lo siguiente: el narcotráfico no se ha reducido, la coca no se ha reducido, y el Perú produce mucha más cocaína ahora que en los años anteriores, mucha más cocaína. Gaceto Cayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana.